Doctora, Hola, ¿cómo estás? bien, Bienvenido. ¿vos? Muy bien, gracias. ¿Estás laburando o saliste, te jodimos para la nota? No, ya está terminando mi jornada acá. Ya a la 1:30, ya terminó mi jornada y por irme a casa. Es estresante, ¿no? Hoy, vamos. Eh, el trabajo en un hospital siempre es estresante. Ahora tenemos algunas situaciones que lo hacen más estresantes. La pandemia, porque nos ha hecho reestructurarnos desde lo físico en el Cuando hospital. decides de lo físico, decís dónde ponemos las camas. Sí, o además también, ahora vamos a verlo, reestructurar cómo se ingresa al hospital, por dónde se ingresa. Algunos lugares que nosotros teníamos destinados a la atención ambulatoria lo tuvimos que destinar a la atención de pacientes sospechosos de COVID y tuvimos que limitar consultorios, que ya se usan nada más que por eso en planta alta. Tuvimos que reestructurar las entradas del personal. Yo te pregunto, ¿se puede mezclar No. personal con paciente? No. Nunca se mezcla personal con pacientes y no se mezcla el personal administrativo con los médicos y con los pacientes. Este es el módulo central que dentro del plan director está nominado así y va a tener aparte, abajo, la recepción de todos los pacientes, a todos los servicios donde se dirijan Lo y que las ahora se áreas hace de... por estomba, ¿lo van a hacer por acá? En realidad no se hace ya por estomba, se hace todo a través de consultorios y de guardia. Después en los pisos que siguen van a instalarse servicios, oncología, hematología, algunos otros más y sobre todo arriba en el techo vamos a tener un helipuerto. El helipuerto por si Dios nos lo permita. Dios no lo permita, pero sí hay que atender una catástrofe sanitaria en el polo o en el puerto y contamos con un helicóptero que esperamos que las empresas consideren la situación. ¿Estás mangueando? Estoy mangueando. Estoy mangueando y pienso manguear mucho más. A ver, manguear. El hospital es el hospital de la ciudad. Indudablemente, si a uno le dicen, ¿dónde te querés internar si te pasa algo? Uno que dice, en el municipal. Nosotros sabemos que somos el hospital de la gente, que tenemos muchas cosas para mejorar, pero durante unos cuantos años para atrás estuvimos desarrollando dos planes. El plan director, que tiene que ver con lo edilicio, y el plan estratégico, que es una visión de lo que todos los empleados del hospital queremos dejarle a la ciudad como hospital para unos 20 años adelante. Y ahí trabajamos todos, desde el director hasta el personal de maestranza, pasando por médicos, enfermeros. Entonces es una visión muy enriquecedora porque cada uno puso lo suyo. Decime, ¿cuánto hace que sos médica? Hace 30 años. Este bicho del diablo puso todo patas para arriba, ¿no? Este bicho puso todo patas para arriba, sí. Nos cambió a todos por muchas razones. Porque es una enfermedad desconocida, porque es imprevisible, porque genera mucha incertidumbre y te expone como médico a situaciones que no estabas acostumbrada a vivir. Por ejemplo, el trato con el paciente y el familiar. Más que menos todos estábamos acostumbrados al trato cara a cara, sí. A tocar al paciente, a charlar con el paciente. Llevar la comida Y acá los dejas solos. Y el médico que los atiende está todo camuflado. Un astronauta. En terapia sabe que hay un ser humano porque se mueve y habla, el que puede escuchar. Entonces, y la familia recibe el informe a través de un teléfono y eso es algo que nosotros no hacíamos habitualmente. Entonces nos cambió todo. Qué cosa, en serio, ¿eh? Qué cosa, ¿no? Porque antes el médico suponía, bien, mire, lo tenemos que operar de apéndice. Bueno, y no se haga problema, en 1 hora, 2 horas ya, no sé, ahora no, todo WhatsApp, no, mire, no entra, no puede entrar. No te digo, te puse lo del apéndice, sí, digo, pero frente a un caso de esta naturaleza. Sí, pasa eso, y aparte el no ver al otro. Y no se hace una relación, mirá lo que estaba pensando, porque no lo había agarrado un poco por ese lado. La relación entre el médico y el paciente no se transforma en una cosa, ¿no le falta contenido humano cuando...? Indudablemente. Y se trata de compensar en lo que se puede, pero es muy difícil porque todos los protocolos exigen que el paciente positivo entre a una habitación y quede
solito allí con algún libro, algún teléfono y que los enfermeros entren y salgan la menor cantidad de veces, igual que el médico, para no correr ningún tipo de riesgo. Entonces eso se paga, lo paga tanto el paciente por la soledad como el médico que no está acostumbrado a eso. Entonces emocionalmente eso también compromete un poco. Te cansa lo físico, pero cansa mucho lo emocional. Sí, claro. La soledad es espantosa. ¿A ustedes también les impacta eso? Claro que nos impacta, sí, porque no estábamos acostumbrados a esto. Estabas acostumbrado al contacto permanente, a la pregunta, a la respuesta, al pasar y saludar, lo mismo en la terapia. Quédate tranquilo, te doy un abrazo, mañana te vas, pasado mañana, ponele garra. Sí, y en la terapia es lo mismo, porque habitualmente los que llegan a terapia con esta enfermedad van a necesitar rápidamente la asistencia ventilatoria mecánica. Para eso están. Cuando empiezan a recuperar y pasan a otro lugar, hay otro montón de cosas que por un tiempo se pierden, y sobre todo con la familia, porque es muy difícil para la familia recibir un informe telefónico, no poder venir a verlos, y al médico también se le complica explicar. A mí, si me hubiera pasado con lo que me gusta hablar, yo puedo estar, no hubiera podido. Decime, claramente ustedes como nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, ustedes los médicos han ido aprendiendo a medida que pasó el tiempo, este año y pico. Aprendimos mucho, aprendimos las formas clínicas. Lo que más seguro tuvimos siempre eran los diagnósticos, la forma de establecer el diagnóstico. Pero aprendimos mucho de las formas clínicas de la enfermedad, de los tratamientos, aprendimos cuáles sí y cuáles no. Y con esto me refiero a todas estas cosas que se han planteado como soluciones bastante mágicas. ¿Plasma, todo eso? No. El plasma del paciente recuperado al principio parecía la panacea, y cuando algunos de nosotros decíamos, seamos cautos porque estamos empezando, vamos a ver para qué sirve. Ahora ya está demostrado que es útil para las etapas más tempranas de la enfermedad, no para el paciente grave. El famoso suero equino que empieza... Y ese está ahora todavía en estudio, entonces de ese es preferible no opinar. Pero por el caso de la prevención mágica de la ivermectina, que con esto seguramente voy a decir generar. algo? Total, la gente, este programa no lo ve nadie. Me tienen repodrido con la ivermectina. Todo el mundo te dice, tomé ivermectina, yo la tomé, no me pasó nada, me fue bien. Yo se la di, me la recomendó qué sé yo, no sé, la verdad que no lo tengo claro, no tengo por qué tenerla claro. Seguramente vos no. No la tomé, Me parece muy bien, y tampoco lo tienen por qué tener el común de la gente. Sí me preocupa que lo tengan ciertos profesionales de la salud. ¿Y a qué me refiero? Uno siempre tiene... Algunos lo sugieren, lo indican. La misma farmacia, muchas farmacias la venden sin receta médica, y uno se debe remitir a las sociedades de las especialidades que tienen la capacidad de análisis, las sociedades científicas. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Infectología, en el mes de octubre del año pasado, emitió su comunicado que la ivermectina no es efectiva en la dosis que se necesitaría para neutralizar el virus, que es 10 veces la dosis tóxica que tolera el ser humano. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significa? Que para que vos, para prevenir enfermarte de coronavirus o de COVID, tenés que tomar 10 veces lo que tu hígado puede metabolizar, puede sacar del organismo. Si vos lo tomás y tenés la capacidad para hacer esa insuficiencia hepática, probablemente mueras de la insuficiencia hepática porque no llegues a un trasplante. Entonces yo creo que eso tiene que ver con lo que vos decías, si aprendimos o no aprendimos, y lo que le tenemos que transmitir a la gente, que son conceptos concretos, claros y que no la confundan. Que eso es lo que pasó durante mucho tiempo con esta enfermedad. Recibimos todas las informaciones confusas que podían recibirse. Entonces a la gente eso le genera desconfianza. Y cuando vos yo eso de la ivermectina lo vengo escuchando hace rato, claro. El tema es, capaz que te salvás del coronavirus y... Pero te vas a salvar igual si tomás esa dosis bajita de ivermectina, porque no te tenías que enfermar. No te tenías que contagiar, pero no es que no te contagiás porque tomás esa dosis de ivermectina. Claramente el bichito ha puesto patas para arriba al mundo
no tengo la menor duda desde todo punto de vista, y ha puesto patas para arriba también a la medicina por esto que venimos hablando, el tratamiento, el personal, la máscara, Todo. A cambiar todo lo... intubarlo. Qué todo. cosa fea es intubarlo, ¿no? Bueno, pero cuando vos intubás a alguien sabés que es lo que necesita y tenés que hacerlo en el momento oportuno. Y te pregunto, ¿y me intubás? Dios no lo permita, vengo acá, me tenés que intubar. Una semana, 10 días, no sé. Recupero, Sí. zafo. ¿Qué me queda? Porque Primero que nada te va a quedar probablemente una irritación importante en la garganta porque ese tubito pasa por el medio de las cuerdas vocales durante mucho tiempo. durante un tiempito. Es variable en cada paciente. Y después te va a quedar mucho decaimiento y mucha debilidad muscular que después irás recuperando. Es tiempo, la recuperación es tiempo, pero pasa y hay gente que ha estado internada por complicaciones similares a las que hace esta enfermedad, que si yo te puedo poner el ejemplo de algún traumatizado que tiene necesidad de conectarse al respirador, hace una neumonía, esa neumonía genera un distrés y ¿Qué es un distrés? El distrés es una inflamación de los dos pulmones que hace que el pulmón, que habitualmente es como una esponja, para hacerlo gráfico, como una esponja común de baño, que vos la podés llenar de agua, la escurrís y recupera su elasticidad. El distrés lo que hace es limitar esa elasticidad. Entonces se va transformando el pulmón más parecido a una esponja vegetal, con cierta rigidez. Entonces vos ahí tenés que hacer muchas de las cosas que se hacen con estos pacientes, ponerlos boca abajo, darle corticoides en altas dosis, y después eso se recupera, pero lleva su tiempo. Bueno, me hiciste acordar de algo, ahora te voy a preguntar. Es muy feo, pero no sé si es muy feo, me lo imagino yo como muy feo. Yo sé que el paciente de esto ni se da cuenta porque está absolutamente sedado, pero me lo quiero imaginar y no me gusta. Vamos. Bueno, cuando quieras. Lo que no me imagino, no me gusta imaginármelo, te ponen, ¿cómo se dice? Boca abajo, intubado. Por lo tanto, me estoy imaginando una cosa, ¿cómo me intubás? ¿Cómo si yo estoy boca abajo, me pones de costado? No. La intubación es previa, la pronación, que es la maniobra que vos decís, la puede hacer una persona que está lúcida, y muchos de los pacientes con COVID lo hacen espontáneamente porque saben que respirando acostados boca abajo respiran mejor, ¿sí? Se sienten mejor. Eso lo hacen muchos de los que no están en terapia. Una vez que están en terapia, cuando vos decidís pronar un paciente, es una maniobra que es compleja y se hace con muchas personas, no menos de 5 o 6, porque cada uno tiene una función. La más importante es cuando lo das vuelta de boca arriba a boca abajo. Intubado. Intubado antes. Entonces alguien se ocupa de que ese tubo no se mueva, que no se desconecte de ningún lugar. Lo mismo que con las vías que tiene puestas el paciente para que la medicación no se interrumpa y no se suelten. Es una maniobra compleja que requiere de muchas personas, pero es necesaria. ¿Es necesaria? Es necesaria porque el paciente ni se entera. Ninguno de los pacientes que están en terapias graves, cuando están así dormidos con medicación, afortunadamente, cuando se despiertan tienen recuerdo de lo que pasó. Eso además es la función. Y cuando vos tenés la necesidad de intubar a una persona y tenés la necesidad en un momento determinado de ponerlo boca abajo para que respire mejor, con ese trabajo que hacen 5 personas al unísono, cada uno, me lo estoy imaginando haciendo una tarea. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana, 3 días, 4? No, se deja horas, se ve la respuesta, se puede dejar 12 horas, se puede dejar 8, si no hay tolerancia hay que volverlos a poner boca arriba. Eso se maneja porque el paciente de terapia no es un paciente al que uno diga, bueno, le hago esto durante todo este tiempo. No, el paciente es un paciente que se controla momento a momento. Entonces estás tomando
en cuenta un montón de situaciones, no solo lo que miden los aparatitos, sino lo que el enfermero o el médico cuando se acerca ve y tiene que modificarlo. Entonces eso cambia de media hora, 10 minutos a 5 minutos. Te diste vuelta, dejaste un paciente, te diste vuelta y te das cuenta que tenés que volver a cambiar. Por eso cuando hablan de que necesitamos más camas, necesitamos más respiradores, todo perfecto, pero los médicos y los No puede enfermeros... yo a dar vuelta una persona. ¿Y cómo haces para manejar? Porque esto no es un lugar donde vos ponés a un paciente conectado a una computadora, como es el respirador, le cargas numeritos y te fuiste a tomar mate. El paciente necesita que estés escuchándolo con el estetoscopio, revisándolo, viendo un montón de situaciones y estableciendo varias variables que hacen que lo que vos le cargaste al respirador hacía 5 minutos lo tengas que cambiar. Pero perdón, ¿qué le cargas al respirador? Le pones la cantidad... Yo me estoy imaginando que es un tubo que me manda oxígeno sí, cuando yo tengo los pulmones que no dan más. pero vos tenés que ver qué cantidad de oxígeno, qué cantidad de volumen, a qué presión, a qué frecuencia lo vas a poner y vas a medir variables. Cuánto tolera tu pulmón de presión, si necesita más oxígeno o no, y si tenés que hacer algunas otras maniobras que tienen que ver con esto de hacer que más cantidad de pulmón que por ahí no está trabajando empiece a trabajar. Por eso es muy... Por supuesto que cada... Me voy de tema, ¿no? Pero me quedé pensando. Por supuesto que cada profesión uno la toma, bueno, vos te metiste en esto porque... No sé si de chiquita, pero en algún momento yo quiero ser médica. De adolescente. De adolescente. Yo quiero ser médica. Pero esta cosa estresante en estos momentos de estar casi, y no pretendo ser dramático, de estar casi permanentemente en el límite finito de la vida y de la muerte. Yo ya sé que ustedes, entre comillas, operan en ese límite finito, más el tipo que está, el profesional, el médico, enfermero, lo que fuese, que está en terapia. Pero hoy pareciera ser casi permanente, es una cuestión de elección, le pongo, no le pongo, lo saco, no lo saco, lo doy vuelta, yo no lo doy creo, vuelta, bueno, pero yo se creo, lo doy a este tiene más posibilidades, este no. Yo creo que aún en este momento no hemos tenido que entrar en esa situación dramática de elegir a quién sí o a quién no. Cada médico tiene su perfil y por eso se dedica a determinada especialidad. Los médicos que hacen emergentología, el que se sube a la ambulancia o el que está en la terapia intensiva, todos tenemos un perfil distinto. El médico de la terapia intensiva está acostumbrado a convivir con estas situaciones de límites de la vida o la muerte todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No te insensibiliza eso? No, y ahí es, si vos te das cuenta que te insensibilizas, cuando tenés que decir, bueno, me voy y hago otra cosa. Y sí. No podés perder nunca la empatía y el sentirte mal cuando hay cosas que no van bien. Eso no lo podés hacer. Si lo haces, bueno, te faltan algunas otras cosas en tu personalidad que tenés que tratar. Capaz que no, porque estoy pensando lo siguiente, no porque uno sea intrínsecamente un malvado, sino porque se acostumbra, como uno, no sé. No nos acostumbramos nunca. No te podés acostumbrar. No te podés acostumbrar porque cada paciente es diferente. Cada situación, aunque sean las enfermedades iguales, 2 pacientes la viven diferente. Y vos las enfrentás distinto y también tenés familias diferentes que responden diferente a cada situación. Entonces, ¿no te da ganas de mandar todo al diablo cuando te encontrás con que la situación te desborda? ¿Cómo se hace para tener, como en estos momentos, cierta templanza, paciencia, una mirada desde arriba para no entrar en la locura frente a un panorama como el que estamos viviendo? Por eso somos médicos y por eso elegimos estas especialidades, ¿verdad? Porque uno, si va a estar en un lugar y se desborda y la situación lo supera, uno no lo puede hacer. ¿Nunca te sentiste así? No, porque es una de las cosas que me enseñaron desde el primer día que entré al hospital y desde el primer día que estuve en la terapia. La calma y la templanza del médico es fundamental para sostener el funcionamiento de ese lugar. Y en la época en que yo empecé éramos un solo médico de guardia. Entonces, si el médico de guardia perdía los estribos, eso era un descalabro. Así que la calma y la templanza, nunca jamás.
bueno, eso no sé si se aprende, sino que se aquilata con los años y la experiencia. ¿Cómo te enfrentás al familiar de un paciente frente a una situación no querida? Porque también cada persona puede reaccionar de diferentes maneras. ¿Cómo eso es un aprendizaje con el tiempo? Yo creo que los médicos aprendemos eso cuando empezamos a trabajar en el hospital y cuando tenés maestros de la medicina que te enseñan que no es solo un libro, alguien acostado y estudios complementarios. Ese médico que te enseña el costado humano y que te lo explica y que te lo hace sentir, es lo que vos vas, además de lo que ya traes de tu casa, obviamente, ¿no? Claro, claro. Pero eso uno lo va aprendiendo. Yo tuve gente valiosísima que me enseñó esto y te puedo nombrar excelentes profesionales: Fernando Esandi, Fernando Alves Cordero, Eduardo Marcos, Gustavo de Salvo, Gabriela Bracchini, José Santopinto, toda gente que te fue enseñando a manejar esta cuestión y sobre todo en terapia. El ponerte siempre también cerca de la familia, que es el que sufre. ¿En terapia está siempre en el límite ese? Muchas veces. Y tenés que entender que el que está fuera de la terapia, del espacio físico de la terapia, que es el familiar, es el que más sufre, porque el que está dentro sabe cómo está, si es que está despierto, y el que está dormido. Entonces es por eso la necesidad de ser muy empáticos y dedicarles el tiempo que sea necesario a explicar esa condición para que no pase esto que vos decías, las situaciones de violencia. La comunicación, como en todo, es fundamental, y la forma en que vos lo explicás también evita, en la mayoría de los casos, estas situaciones. Uno sabe que va a dar una noticia cruel durante muchos días. ¿A qué me refiero? A que es un paciente joven, grave o no, pero es el familiar y está muy grave y se puede morir. Bueno, tenés que aprender a decir eso para que la familia lo comprenda, pero que se sienta acompañado. Tenés que ser cruel, pero cálido a la vez. Te entiendo. La última, que te la hice por radio también. A veces uno tiene la sensación, ¿no? Un altísimo porcentaje, que no terminamos de comprender la gravedad de lo que está pasando puertas para adentro, en este caso del hospital municipal, pero lo mismo en el italiano, en el privado, en la asociación médica, no sé qué, en todos. Yo pensaba, digo, habría que hacer visitas guiadas por las guardias. Eso sé que es imposible. Bueno, pero vos lo podés ver ahora, desde el lugar en el que estamos. Vos estás viendo la gente que está esperando para ser atendida en guardia, que tiene que esperar su tiempo porque, bueno, no podemos satisfacer la alta demanda que tenemos. ¿Eso por qué? Porque tenemos la capacidad de la guardia casi al 100% de ocupación. En este momento hay 11 pacientes con COVID internados en la guardia, y las otras camas tienen pacientes con otras patologías que requieren o observación o internación, o tenés que definir el cuadro. En el otro edificio está el GUARA, que es la unidad de atención respiratoria aguda. Ahí no bajan las consultas de 100, 120 por día. Hoy a las 10 de la mañana ya llevábamos 60. Y el de atrás de esto, que es la sala de internación. Clínica médica tiene el 97% de ocupación. 35 de 36 camas ocupadas con pacientes COVID. La sala de cirugía tiene pacientes de clínica médica con otras enfermedades. Terapia tiene el 100% de ocupación, 11 pacientes COVID. ¿En terapia? En terapia, respirados. Y estamos tratando... Que si, la gente tiene que entender cómo estamos. Estamos así, al límite de la capacidad. Nosotros, el PENA, los privados. Todos. Es más, nosotros en esto que vos estás viendo, estamos tratando de cerrar parte de un edificio para hacer la unidad de internación de corta estancia. Aquellos pacientes que necesitan estar internados pero poco tiempo, queremos tener esto terminado para poderlos asistir ahí y liberar las otras salas. Entonces estamos necesitados de colaboración porque, bueno... La última, esta sí es la última. Dijiste, terapia intensiva 11 de 11, todos COVID. Mañana... No, 11 con COVID y tenemos 6 más con otras patologías.
en la UTI, En la UTI. en las camas. Ah, yo te entendí que eran todas. No, pero camas igualmente ocupadas la por COVID. pregunta que me ibas a hacer, si viene un paciente ahora, con cualquier situación, si hay un paciente en clínica que necesita ser ventilado y no hay ¿Qué es posibilidades, ventilado? respirado con Oxígeno. respirado con el tubo, Ah, que vos lo tengas que llevar a terapia intensiva. Para recibir no hay lugar. asistencia respiratoria y mecánica no hay lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a hablar con el resto de los hospitales para derivar. Viene un paciente con un infarto y probablemente tampoco lo podamos recibir. ¿Qué hacemos? Lo recibimos en guardia, lo estabilizamos, vemos qué tratamiento necesita y lo intentamos derivar. Pero si hay un accidente en la calle estaríamos muy complicados, si es un accidente grave. A No cuidarnos mucho. No quisiera estar en tus zapatos. Yo en la de muchos de mis colegas tampoco. Gracias. A ustedes.